Hola, bienvenidos al nuevo programa de Cuestionare. El día de hoy nos acompaña Pablo Reynoso y Ale Pérez y hoy vamos a platicar un poco acerca de las protestas en Chile y la reacción del gobierno. Como ustedes saben, en Chile están sucediendo movimientos sociales. Los reclamos al gobierno por parte de la ciudadanía debido al aumento del precio del Metro de Santiago y las diferentes desigualdades que han llevado a cabo los gobiernos, además de los casos de corrupción serios que tiene el país, pues han llevado a que tengan serios reclamos y que la gente salga a las calles, proteste, queme edificios y además exija al gobierno que resuelva puntualmente las situaciones que los ponen en peligro social. Es por eso que el gobierno de Piñera, tras las manifestaciones no pacíficas que ha tenido la ciudadanía chilena, pues ha decidido tener un acto de represión a la Pinochet, diría yo, para poder reprimir un poco, ¿no?, la situación en el estado. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes qué opinan de estas manifestaciones y además cómo creen que sería lo más fácil para que el gobierno pueda atender las diferentes requisiciones o las diferentes propuestas que tiene la ciudadanía para resolver los problemas de desigualdad, corrupción y además de dinero que pues es real dentro de la población. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante tomar en cuenta el contexto, un contexto histórico en el que vimos otras dictaduras como la de Pinochet, etcétera. Entonces, este tipo de reacciones del gobierno puede tomarse como una práctica que antes ya conoce la ciudadanía. Entonces, bueno, creo que la primera medida que debería implementarse es evitar este tipo de represión que ha tenido el gobierno para poder entablar un diálogo con la población. Entiendo que es muy difícil entablar un diálogo con una población tan grande, entonces tal vez una de las cuestiones principales sería determinar líderes, ¿no? En términos de la organización social debería haber líderes que representen ante el gobierno los intereses, pues al menos más comunes o generales dentro de la sociedad chilena. Eso podría ser la primera cosa, es decir, encontrar líderes con quien se pueda dialogar, pero para eso antes tenemos que terminar con las prácticas represorias que está tomando el gobierno. Ese es en primer lugar, y respecto a si las acciones de los ciudadanos son buenas o malas, pues, tan solo la punta del iceberg, como lo sabemos, fue el incremento del transporte público en Chile. Sin embargo, sabemos que esto es un reflejo de las inequidades o desigualdades sociales que hay en Chile en términos de ingreso, etcétera. Incluso también lo comentábamos anteriormente, cómo aumentó la renta, ¿no?, en un 150%, o sea, es muchísimo. Entonces sabemos que esto ya es algo estructural y pues que claro, la gente está enojada. Ahora bien, sí han sido movimientos muy violentos, pero también eso refleja qué tan cansada está la sociedad actualmente. Exactamente, y bajo este contexto de las crisis latinoamericanas que han venido surgiendo a partir de la corrupción de los gobiernos, de la desigualdad, de la pobreza, de todos estos problemas sociales que atañen a todos los ciudadanos de Latinoamérica, ¿cómo crees que vaya a desenvolverse la crisis chilena? Tienes razón en tu comentario, porque esta crisis es es bastante parecida a la que vimos en Ecuador hace como una semana, que era igual sobre el aumento creo que de transporte público, no me acuerdo de qué era, pero sí era aumento más bien de gasolinas. Estaban cobrando precios más altos por gasolinas, y igual la gente se fue a las calles, se protestó no muy pacíficamente y logró que sus demandas fueran cumplidas. Hasta ahora sigue habiendo problemas con eso, pero de todos modos yo creo que ahorita ya por lo menos se retractó en el aumento del precio Piñera y la gente sigue protestando porque ese no es el único cuestionamiento que se le hace, porque igual el precio de por sí antes del aumento era 3 veces más alto que el del metro de Buenos Aires, por ejemplo, y es el mismo precio adecuadamente que el de Nueva York, que es un país igual, sí, que está dentro de Estados Unidos, que es un país donde los precios son mucho más elevados. Igual, por ejemplo, la educación privada en Chile es la más cara en Latinoamérica, esto de la salud igual privada es más cara que por ejemplo en Alemania, este tipo de cosas que afectan mucho a la población y crean demandas que no han sido cumplidas. Así que sí, yo creo que yendo para adelante hay muchas reformas que siguen en el país y yo creo que Piñera va a tener que hacer algo para poder contrarrestar este movimiento y poder sobrevivir como presidente. Igual algo así súper rápido de lo que acaba de decir Pablo, que es muy importante, es cómo los costos pueden ser comparados con países como Estados Unidos, en el caso de Nueva York, etcétera, en también Buenos Aires, pero también algo muy importante que se tiene que considerar es si respecto al salario que tienen las personas, esto puede ser proporcionalmente pagable, ¿no? O sea, si realmente tienes la capacidad, power to purchase. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Que ese es uno de los principales problemas que la gente mostraba debido a sus salarios. O sea, casi toda la población pobre del país
de Chile ganó solo el 2.1% de la riqueza nacional. Es decir, que del 100% de la riqueza nacional, de lo que se produjo, de lo que se ganó, casi 50% de la población ganó solo 2.1%, lo que deja una desigualdad tremenda y lo que obviamente causa problemas para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar el transporte, para pagar la educación, en un país que es sumamente caro, ¿no? Entonces, al ser un país que era estandarte en la estabilidad de Latinoamérica, porque así se consideraba, después de la caída de Pinochet y entrada del mundo democrático a Chile, se creyó que era el momento, ¿no? Cuando entró Michelle Bachelet dijeron sí, otra vez ya va a empezar a jalar esto, ya va a empezar a funcionar. Michelle Bachelet 2 dejó de funcionar. Lo mismo pasó con Piñera. Entró Piñera y creyeron que iba a funcionar, entró la segunda presidencia de Piñera y dejó de funcionar. Es también un desgaste social, ¿no? Sí. Claro, que también hace rato lo comentábamos, como a nivel mundial, ya no solamente regional en Latinoamérica, sino también lo estamos viendo en Hong Kong, entre otros países, es como hay un ciclo en el que las personas que no son parte de la élite buscan exigencias o tienen exigencias más altas de las que la élite puede dar, entonces, hay estas revueltas, ¿no? O estas insatisfacciones. Una vez que esa población que no estaba satisfecha logra pasar a la élite, entonces van evolucionando, es constantemente un cambio cíclico en el que las élites de antes pues también estaban inconformes y al fin llegaron al poder, etcétera. Entonces también es como un cambio de poder, transformación, etcétera, que estamos viendo no solo aquí en Chile o en México o en cualquier otro país, también lo estamos viendo, les digo, Hong Kong con China, entre otros. Sí, hasta en Argentina igual, donde ya pronto están las elecciones y lo más probable es que Macri salga del poder, que igual entre nuevamente el partido de Cristina Fernández de Kirchner, que igual, aunque haya sido ella ya arrestada por corrupción. Su corrupción, cargos de corrupción, parece ser que la popularidad de este partido y del peronismo en Argentina va a la alza y pues es posible que sigamos viendo estos cambios por lo que viene el año y tal vez hasta el año siguiente. Como podemos observar, la crisis latinoamericana es más grande que Chile. Está en Bolivia, está en Ecuador, está en el mismo México. Entonces, hay muchísimas cuestiones que se toman en cuenta para poder entender cuáles son los motivos de estas protestas que se hacen contra el gobierno, contra la corrupción del gobierno y la desigualdad que se han montado debido a querer ganarse todo el dinero y a ganar todos los privilegios y riquezas, ¿no? Entonces, díganos en los comentarios qué opinan al respecto, qué creen que tenga que hacer el gobierno de Piñera para resolver la situación en Chile y pues si creen que en México estamos en una situación parecida, ¿no? Esto fue Cuestionario, déjenos en los comentarios todo lo que nos quieran decir y pues nos vemos en el próximo programa.